Oye, vamos a hablar de lo que estábamos planteando al principio del programa, que tiene que ver con el presidente Boric, ¿cierto? La reunión de la ONU y de las enmiendas. Pero partamos con el, Partamos con por el las presi. ¿O con las enmiendas? No, di tú. Partamos por las enmiendas, Dale, mejor, vamos, porque vamos. es más dinámico y están pasando. Sí, y es por lo súper, pronto, hiper largo. en este instante se están votando temas relacionados con pensiones. Ya. O sea, esto es literalmente noticia en desarrollo. Pero, Claro. pero ¿qué pasó ayer? Ayer tuvimos en el Pleno, se discutieron varias cosas y muchas de ellas muy interesantes y vamos a conversar de eso. Lo primero, y que es lo que tú mencionabas, que probablemente es lo más polémico, Sí. es el tema de la protección de la vida el texto quedó, la vida de quién está por nacer. ¿De quién? ¿Dónde está el ¿De material? qué? O sea, ¿De del qué? que ¿Del está. qué? Claro, la Claro. diferencia está en el texto actual, habla de la ley protegerá la vida del que está por nacer. Sí. Y el texto nuevo, si se aprueba, digamos, dice de quién está por nacer. ¿Dónde está el problema? Esta cuestión, digamos, nuestros telespectadores dirán, esta cuestión es semántica, esta es la típica lata de abogados. No, pero es que la palabra quién, que marca una diferencia respecto de cuál es la valoración que le damos a la vida intrauterina, Claro. por decirlo de alguna manera, digamos que se entienda. Y eso significa en la práctica que si le damos estatus de persona, que en el fondo es la misma discusión que tuvimos 2 semanas atrás, Sí. si le damos estatus de persona, probablemente uno pudiera interpretar, siendo juez, que eso deroga tácitamente la ley de aborto en 3 causales. Y ahí hay una discusión, o sea, hay algunos que legítimamente dicen que no es así, que en el fondo, digamos, esto está más o menos regulado de la misma manera como, digamos, tratados internacionales en Chile reconocen la personalidad solamente desde el momento del nacimiento, digamos, la ley, la Convención de los Derechos del Niño sí lo establece. Pero, evidentemente, si esto lo que dejas en un texto constitucional, eso puede generar un problema interpretativo. Claro. Entonces, al final, en lugar de dejarlo establecido en la ley, se lo dejas al criterio del juez. Y eso es súper preocupante. O sea, de hecho, fue súper polémico porque es un retroceso de alguna manera, o sea, no de alguna manera, de cualquier manera es un retroceso para las mujeres, para nuestras libertades. O sea, ¿cuántos abortos se hacen en nuestro país al año? Y muchas mujeres también acceden a ¿cierto? Al aborto por 3 causales, porque es absolutamente necesario para ellas. O sea, es básico que exista esa situación. No puede ser que otras personas decidan por ti. Yo sinceramente creo que eso es es un retroceso absoluto en la libertad. Mira, a ver, yo soy, en términos generales, soy contrario al aborto, yo no soy partidario del aborto. Pero sus 3 causales. Pero es que eso quiero yo. De las 3 causales, habían 2 que ya estaban reguladas en la ley, antes de la ley de 3 causales. El tema del riesgo de la madre, digamos, ya estaba regulado, eso era eximente de responsabilidad penal y no había problema. La segunda, la inviabilidad del feto, también estaba regulado y por lo tanto no había problema, porque en el fondo, así como uno entiende de que una persona está muerta cuando tiene 2 electroencefalogramas planos, uno podría entender que una vida intrauterina sin actividad neuronal tampoco es vida humana. Entonces estaba regulado. Claro. Si el único caso polémico es el tema de cómo quedó registrada la violación, o sea, el aborto por causa de embarazo por violación. Y ahí hay un tremendo tema que de acuerdo con las estadísticas recientes, llevamos como 5 o 6 años con la ley, de acuerdo con las estadísticas recientes, la mitad de las personas que han concurrido a centros asistenciales a hacerse abortos por esta causal son menores de 14 años. Y ahí nos genera un problema, porque hay varios temas en esto. Primero, no existe obligación del centro médico que te atiende de hacer la denuncia respecto de esa violación. Entonces, al final del día, yo puedo usar la causal libremente. No yo, claro, obvio. Pero, digamos, una mujer que va, digamos, centro médico puede usarla libremente sin necesidad que le constaten si efectivamente se trata de violación o no, y lo cual te deja abierto el tema. Pero eso es un tema de discusión respecto de qué sociedad queremos darnos. Yo no soy partidario del aborto, hay gente que sí lo es, y legítimamente pueden querer discutir. Si es que efectivamente la vida de la madre pesa más que la vida del que está por nacer, si efectivamente hay una disparidad, es una cuestión que es muy discutible. Pero esta norma, y esto es lo peligroso, zanja la discusión. La deja marcada de forma tal de que la única forma que podamos volver a tener la discusión sea haciendo una modificación de la Constitución. Y ahí es donde está lo peligroso. Porque esto de tratar de zanjar discusiones valóricas, morales, por establecerlas en la Constitución, es un tema que a mi modo de entender atenta contra el principio que uno quisiera tener de una Constitución, que es una Constitución mínima, que regule lo justo y lo necesario y que deje todo el resto al debate legislativo. Bueno, de hecho, el oficialismo evidentemente está muy molesto ayer. Sí, claro. Cuando hacen ese como momento de prensa, Sí. digamos, en que hablan a todos los periodistas,
bueno, Silva está feliz porque el día viernes Claro. había cerrado él muy como descompuesto, diciendo que en el fondo no estaban llegando a acuerdos con entre la misma derecha. Sí. Y que Pero- es cierto, lo que pasa es que... Claro, sí es cierto, pero ayer igualmente como que se alinearon y algunos se salieron de, o sea, como Gloria Hood, Sí. claramente, que está totalmente en desacuerdo. Sí. Y ella hizo unas declaraciones bien interesantes, Gloria Hood, ¿ah? Sí. Porque, bueno, siendo una mujer también mayor y muy clara, Sí. centrada también, ella decía que esto no podía ser como cosas que quedaran para los gustos, que era claro que republicanos piensan de una manera, si eso lo tenemos claro, Sí, claro. nunca pensamos distinto. Sí. Republicanos están en contra del aborto, Sí. si eso es así, pero en el fondo se pensó que algunas cosas se podían llegar a conversar y no iban a quedar zanjadas de esta manera, Estoy ¿cierto? de acuerdo contigo. Y ella dijo entonces que no, que ella va a votar según a su conciencia. conciencia y Sí. como ser humano. En el fondo ella dijo algo muy importante que tiene que ver como con... Hay que pensar en las personas, Ujú. no en uno. Dijo, claro. no, yo no puedo estar votando, no voto por a conciencia y por lo que a mí me parece también que es lo mejor para todos. Y es bien absurdo esto de pensar de que la Constitución tiene que ser un traje a la medida para uno. O sea, Sí. las constituciones no son trajes a la medida. Las constituciones cuando son trajes a la medida se sienten incómodas para los que no están en esa medida. O sea, Absolutamente. lo mismo que usar un traje, digamos. O sea, si yo le paso este traje, digamos, a mi hermano chico, no tengo hermano chico, pero si se lo pasara a mi hermano chico le quedaría nadando. Sí. Obvio. Lo que pasa es que ahora lo que yo creo que todos tememos, Sí. porque sería una lata, pero va camino hacia allá, Ujú. es que el nuevo proceso nuevamente se rechace. Sería realmente decepcionante. Nuevamente se rechaza. Es que con las cosas que están pasando, porque ellos ayer igual de alguna manera sacaron los pillos, ¿cierto? Diciendo, no, pero quedan muchísimas más Sí, quedan temas dos- que conversar. quedan al menos dos instancias en las que se puede volver a discutir esto. Una vez que salga del pleno tiene que pasar a la comisión de expertos nuevamente, que pueden hacer alguna adecuación de normas, que pueden hacer cambios, digamos, eventualmente, por ejemplo, estamos usando la palabra del que está por nacer o de quién está por nacer, Sí. eventualmente eso puede ser también corregido por los expertos porque podría haber alguna interpretación semántica respecto a eso. Entonces, si a la luz de los tratados internacionales ratificados por Chile, que estén vigentes, pudiéramos plantear, digamos, de que a lo mejor la palabra adecuada no es quién, sino qué, que la comisión de expertos pueda arreglarlo. Y después de la comisión de expertos existe una última instancia, que es una comisión mixta, donde expertos y consejeros constitucionales debaten respecto a este tema y zanjan eso. O sea, ese es el punto final de la discusión. Ahí, digamos, lo que salga de ahí es texto para aprobar o rechazar. Muy rico. Ya, Boric o no. Sí, pues. Oye, bueno, por supuesto, aparecieron miles de críticas también de sus dichos. Vamos a ver. Hay la primera crítica que alguien hizo, no ni siquiera tiene que ver con sus dichos. ¿Te acuerdas tú que la parada militar teoría la hicieron más temprano porque él tenía que irse a un viaje a la ONU? Y Sí. ayer veíamos entre medio las imágenes del asado y todo el tema, así que Ah, puede sí, ser sí, que a sí. lo mejor digamos, la razón por haberla adelantado fue... Ah, el ya, tontazo. Mati. Ya, bueno, ya. No, pero ya, pelambre, digamos, ya. Pero cosa, bueno, llamativas fueron sus dichos, obviamente, Sí. ¿cierto? Que en algún, bueno, habló de la democracia, por supuesto, Sí. habló de los derechos humanos, que son fundamentales, que no se puede jamás atropellar los derechos humanos, Ujú. que era importante la democracia y que no abandonáramos, porque así aparecían estos nuevos fanatismos, estos claro. nuevos... ¿Sabes que en algún momento a mí me sentí como que casi nos hablaban a su mismo país? ¿Ah? Lo hace. Evidentemente a republicanos directamente, a los extremos, pero mucho más atacando siempre a la derecha extrema. Por supuesto. Y Y también... habla mucho de la posibilidad de llegar a acuerdos, que en el fondo tiene que ver con el acuerdo constitucional que se pactó sin republicanos y sin el Partido de la Sí. Gente, sino con Chile Vamos, básicamente. Sí, pues ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Y ahí Sí. quiero que ahondemos también en Sí. el tema que tiene que ver con que él se mete de alguna, no de alguna manera, él se mete ¿Sí? en la dinámica de otros países, Sí, ¿cierto? lo hace. Absolutamente. Entonces, eso no sé si es bueno para nosotros como país, digamos, Ujú. que él se meta en la interna de los países, las Sí, decisiones sí, que claro. toman otros países, porque si él no está solucionando ni siquiera los Problema nuestros, nuestro, ¿por qué se viene a meter? porque él va y comenta de otros, y Ya. eso podría también llevar a un análisis superior también de su propio país. Cierto, mira.
A ver, no lo tenemos ahora en pantalla, probablemente nuestro director va a ser capaz de poder tirarlo en algún momento, pero eso nos da cuenta de por qué muchas veces cierta clase de discursos de ciertos presidentes no generan la, por así decirlo, la adhesión de los otros mandatarios para efectos de preocuparse de escuchar los discursos, sentarse, a ver, nunca es que Chile haya tenido, digamos, tampoco mucha participación y que la gente se desvele por escuchar cuál es el discurso del presidente de Chile. Pero si vemos la imagen, digamos, probablemente la tengamos en un segundo, nos vamos a dar cuenta que la sala estaba vacía. Sí, estaba así. De que nadie lo estaba escuchando. O sea, hay situaciones mucho más patéticas, hay otros presidentes a los que definitivamente nadie los escuchó y que daba pena porque en el fondo mostraba digamos, el tiro de cámara desde atrás y se veía que la sala estaba realmente vacía. Ahí está la imagen, mira, ahí lo podemos apreciar. Sí. La verdad que la cantidad de gente que estaba viendo a Boric y escuchando su discurso era poca. No es un discurso relevante. El evento Ahora, triste. Seamos honestos. Michelle Bachelet tampoco llenaba la sala. Sebastián Piñera tampoco llenaba la sala. Sí. Ningún presidente de Chile lo hace porque Chile es un país chico dentro de todo y no somos tan relevantes como nos gustaría ser. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente Boric? Dirige su discurso a dos ámbitos. Primero, tratar de mostrar una cierta altura digamos, internacional, criticando determinadas cosas y aplaudiendo otras. Y por otro lado, se mete en política interna contingente y discute respecto a eso. Partamos por lo primero. Condena la dictadura de Nicaragua. Absolutamente, ya, okay, sí. Bien, aplauso, digamos. Dios mío, es el dictador y la señora, digamos, de... Súper bien. Son asesinos en serie. Pero al mismo tiempo, dice que hay que terminar el bloqueo contra Cuba. De Estados Unidos a Venezuela. Claro, que sí, claro, lo que pasa es que, a ver, sí, Marce, ¿sabes qué? Que a mí, yo lo miré desde otro punto de vista también eso, ¿ah? Que él también sigue en su frase diciendo que ojalá se levanten se levanten las, claro, lo que tiene como frenado los embargos y las restricciones. Las restricciones de Estados Unidos a Venezuela. Sí, claro. Eso lo dice. ¿Por qué? Porque eso haría que se pudiese llegar nuevamente a una elección. A elecciones y finalmente cambiar al presidente, al dictador que existe hoy. Pero por eso te digo, él dice una cosa, pero después hace una bajada, ya que es completa. Pero claro, él, de alguna manera, hay algo que tiene que ver con las izquierdas, ¿cierto? Ahí. Y que evidentemente las mismas izquierdas se han desmarcado de los dictadores y de los países como Cuba, Venezuela, ¿cierto? Rusia, etcétera. Entonces, sí, se te entiendo. Pero él sigue en una postura que es más bien antigua de las izquierdas. Veamos, a ver, no tanto tiempo atrás, cuando Camila Vallejo y Carol Cariola visitaron Cuba, lo primero que hicieron fue partir corriendo a darse un abrazo con Fidel Castro y decir que él era la luz que iluminaba la revolución latinoamericana. La luz. Como, digamos, una divinidad, digamos. ¿Cuánto ha cambiado eso en realidad? ¿Cuánto ha dejado de creer Camila Vallejo o Carlos Cariola respecto a eso? Evidentemente, claro, Fidel Castro no está vivo. Pero ¿cuánta reivindicación hay respecto a la dictadura cubana que ha asesinado a... Alguien el otro día destacaba una cosa bien relevante. Así como nosotros pudiéramos considerar que en cualquier acto debiésemos invocar y hablar respecto de las viudas de detenidos desaparecidos en Chile, las madres de mayo en Argentina, uno también tiene que hablar de las madres que sufrieron detenciones, desapariciones y homicidios respecto de sus hijos en Cuba, que efectivamente actúa una organización que trabaja ese tema y que claramente, digamos, no hemos obtenido buenos resultados tampoco desde esa perspectiva. No hay una regla única y eso es lo preocupante. Cuando hablamos de Venezuela, en Venezuela tenemos una dictadura con todas las de la ley, digamos, o sea, por todos los parámetros podemos determinar que tenemos una confluencia de más de dos poderes del Estado en la misma mano, que las instituciones en el fondo tienden a beneficiar a determinadas autoridades en desmedro de otras, que no existe una posibilidad de que quien evalúe el resultado de las elecciones sea justo. O sea, esto aquí hay una vieja frase de Stalin que decía que me da lo mismo cuántos votos sacan, lo importante es quién los cuenta. Entonces, en Venezuela tenemos el problema que hemos tenido montones de elecciones,
pero ese montón de elecciones que hemos tenido, ninguna de ellas pasa por parámetros mínimos de estándares que nosotros Claro, podríamos lógico, considerar no. válidos para una democracia. Entonces, Sí. es obvio que con eso tú construyes una dictadura. Mm. Tú te quedas en el tiempo, te apernas, digamos, no sé. Una dictadura. Y tenemos a- y No, tenemos no a- eres elegido Entonces, de manera claro, democrática. La pregunta es, ¿por qué Boric hace una condena de unas dictaduras, pero hace como caso omiso, como que se hace leso respecto de las otras, que son igualmente preocupantes? Porque finalmente, si vamos a tener una línea respecto de la condena de violaciones de derechos humanos, que yo encuentro que es lo más sensato y razonable del mundo, tengámosla para todos. Sí, también ayer en la noche, a la noche tarde, se hablaba de que Boric de alguna manera ha sido como mucho más claro, por ejemplo, que Lula, que ha sido más tibio referente Sí, sí. a la defensa Nicaragua, o de los, claro, de los regímenes ¿cómo se llama? Ay, bueno, de dictadura, de Sí. dictadores, ¿cierto? Sí, Entonces, pero también, ¿sabes qué? Apareció un periodista sí, nicaragüense sí. que estaba exiliado en Costa Rica. ¿Ya? Muy famoso, no me acuerdo el nombre, estuvo anoche, muy tarde en Conexión Global. ¿Ya? Ok. Entonces, después de Yoconda, de la Yoconda, que es la escritora sí. nicaragüense, que también está exiliada, Sí, claro. ¿cierto? Sí. Y de hecho le quitaron su casa ahora, etc. Bueno, ha sido espantosa esa situación. Entonces él decía en un momento que los carabineros, que los policías Sí. de Nicaragua, Sí. no sé si lo escuchaste, No, 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 venían a entrenar a Chile, con los carabineros acá a Chile. la Algunos. mayoría- Pero sabes que quedé Pero así, digo, quedé oh. como... ¡Ah! Mira, la mayoría de los países latinoamericanos mandan a sus A policías entrenar a acá entrenar a a Chile. Chile. Porque Chile tiene estándares. A ver, sé que esta es una discusión. Claro, pero igual fue como, o eh, sea, él no sé si lo dijo como para generar algo, pero Sí. fue como... impactante, Y claro. sí, no, o lógico, sin duda, obvio, sin porque duda. uno, la idea que tiene, evidentemente hoy día de Nicaragua, es una cosa espantosa lo que se está haciendo allá. Sí. Entonces, o sea, matanzas cuando entraron a la universidad y mataron a no sé cuántos jóvenes y eso se grabó, eso Sí, apareció. Entonces, eso es así. fue terrible lo que se está haciendo. Entonces tú decís, ¿cómo puede ser que esa policía que está trabajando allá se entrenaban en Pero, Chile? sí, pero a ver, ¿Por qué? ¿Por qué? distingamos a qué se viene a entrenar también. Pues, a ver. Claro, sí. Carabineros en el fondo tiene una cierta... Mira, la normativa que hoy día rige a Carabineros incluye una serie de acuerdos y convenciones relacionadas con normas internacionales sumamente protectoras de las personas. O sea, por lo pronto, que la parada de Carabineros con unas camisas blancas que decían agentes de diálogo. Significa de que existen carabineros que, frente a una situación de conflicto, antes de sacar la luma o antes de tirar la bomba lacrimógena, digamos, tratan de dialogar con las personas. Y eso está establecido, digamos, con los parámetros. Hay ciertos parámetros vinculados a como al trato de la niñez, hay ciertos parámetros vinculados al tema de los derechos humanos. Probablemente en esos sentidos, Carabineros es una institución ejemplar a nivel mundial. De hecho, al estallido social, esto es un tema súper divertido, al estallido social, hubo un informe de la policía alemana de revisión de procedimientos de Chile y arrojó de que Carabineros de Chile, con todas las situaciones que hubo, con todas las violaciones a derechos humanos individuales que pueden haber ejercido, Carabineros de Chile institucionalmente operó en forma ejemplar. Mucho mejor que probablemente incluso la policía francesa respecto a motines parecidos. Entonces finalmente tú dices que tiene una buena bajada. Sí, yo creo que sí, desde esa Ojalá. perspectiva, claro. Claro, ojalá. Oye, bueno. pero también nuestro presidente habló de dos conflictos adicionales. O sea, ya tenemos Venezuela, tenemos Cuba, tenemos Nicaragua, pero se metió en dos temas adicionales que igual son complicados. El primero, Zelensky, la guerra Rusia con Sí, Ucrania. Rusia-Ucrania, sí. Y ya que no pueden estar De hecho, acuerdo. Zelensky lo invitó a Así ir es. a Oye, Ucrania. fue entretenido, porque mira, ahí están las imágenes como que en algún momento como que Se se toman, encuentra, se toma claro, uno subiendo se y toman y dicen, bajando. oye, Sí, tomamos sí, unos sí. cafés. Oye, pues, Sí, loco. sí. No, no. Ahí está. Ese- Hola. Ya, tomamos café ya, cafecito después, ya, vale, ya. Feliz va con Bueno, el pero cuertito. ya, eso está bien, digamos, porque finalmente Chile tiene una posición tomada respecto a esa guerra, efectivamente. Estamos en contra de la posición adoptada por Rusia. Que Bueno, y pone mucha gente Sí. del oficialismo se enojaron cuando, Sí, por supuesto. Boric ha tenido conversaciones con Así es. Zelensky, porque evidentemente son partidarios de Rusia, Así también de Putin. Y el último tema en el que se metió, que también es meterse en las patas de los caballos, yo creo que ¿Cuál esta es? vez en forma ¿Cuál? innecesaria, el conflicto árabe-israelí. Ah, sí, también se Que metió. eso sí sí. que es meterse en una... O sea, de verdad, yo no entiendo bien las razones por las cuales él trata de importar un conflicto que acá en Chile, en general, no existe. A ver, Chile es el país que tiene la comunidad palestina no residente en la Palestina más grande, o sea,
Palestina, de la gran Palestina, digamos Siria, digamos, la comunidad más grande a Sí, nivel estamos mundial llenos. de árabes está en Chile, Sí, digamos. sí. Los israelíes también son una comunidad muy grande y en general tienen una relación súper civilizada, hay matrimonios mixtos, hay, digamos, Cordial. hay una relación bien cordial. Entonces, tratar de importar, que esto es un tema que es muy frecuente en el Frente Amplio, tratar de importar la discusión de los palestinos versus los israelitas, es una cosa que yo honestamente creo que es poco recomendable. Y uno le podría pedir al presidente Boric que por favor evite hacerlo, porque nos deja en una situación complicada. Sí. Sí, bueno, por eso después salieron todas Claro. esas críticas y obviamente pero igual lo que me gusta es cómo saluda, para cerrar el tema. ¿Sí? Él es muy amoroso porque él hace así a toda la A gente. ver. Mira, dame la mano. Ya, Así. como tiernucho, claro. Es como que te agarra la mano con mucho amor. Entonces, yo de eso me quedo con el presidente.